Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar, estamos dando unos segunditos siempre para que se conecten. Si sienten la necesidad de compartir esta transmisión, este es el momento adecuado para hacerlo. Allá abajito donde dice compartir, iniciar video en grupo sería la mejor idea, así que denle. Gracias por conectarse. Y bueno, pues vamos a empezar con esta plática que estoy segura va a ser muy entrañable. Yo soy Rina Rajlewski. Estamos en el Depor en tu casa, en una plática más por pues, nuestro Facebook Live, @CDI de por vida. Y me acompaña en una tarde pues, que promete una plática muy interesante, el equipo de la orquesta y el coro Kol Shalom. Y voy a permitirme leer brevemente su semblanza para después presentar a cada uno de ellos y poder platicar un poco. Orquesta y coro Kol Shalom. Kol Shalom surge hace 10 años apoyado por el esquema de las orquestas Esperanza Azteca, pero con un régimen adecuado a los niños de la comunidad judía en México. Se basa en un programa de integración comunitaria donde se forman niños y jóvenes en valores humanos, sociales y éticos a través de la enseñanza y la práctica de la música desde los 5 años. Los jóvenes y niños estudian 5 horas semanales dentro de la orquesta. En la mayoría de los casos, la orquesta les proporciona un instrumento con la facilidad de llevar a su casa para continuar su práctica mientras pertenecen al programa. La orquesta se ha presentado en diferentes escenarios de la comunidad, espacios de gran importancia como en la sala Olin Yolitzli para su inauguración, en Los Pinos para la conmemoración de los 100 años de la comunidad judía en México, acompañando en un magno concierto a la violinista de reconocimiento internacional Che Yun, en el concierto Yom Yerushalayim junto con todos los coros de la comunidad judía en México, en la sala de conciertos de Nezahualcóyotl dentro del tercer festival de Jaim con los violines de la Esperanza bajo la dirección del renombrado maestro Joel Levy, así como en el Museo Memoria y Tolerancia, en conmemoración de las víctimas del Holocausto, entre otros. Oigan, ya muchos artistas internacionales que hicieran el currículum que tiene Kol Shalom. Me permito darle la bienvenida a Isaac Askenazi, presidente del patronato, Lorena González, coordinadora general, Yasmín Castañón, directora artística, Gideon Sturman, exalumno, Linda Eskenazi, exalumna, y Ben Simbrón, alumno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo para platicar con nosotros. Y nada, ahora sí que como yo pregunto y cada quien como vaya así sintiendo y queriendo va contestando. ¿Les late? El que le urja hablar, hable. El que le urja hablar, el que hable, y si más de uno quiere contestar la misma pregunta, se vale, y aquí es como si solo estuviéramos platicando nosotros y nadie nos estuviera viendo. Okay. ¿Cómo surge esta iniciativa? Es decir, ¿no existe Kol Shalom? Alguien un día, no sé si vieron el proyecto de Azteca, o cómo fue que de pronto alguien dijo, necesitamos que esto suceda. Si quieres, te platico yo un poquito, mezclamos la respuesta entre yo y Lore. Me encanta. De hecho, Lore tendría que constar, yo entré como papá al patronato, de hecho, con mi hija que está aquí junto a mí. El proyecto se fundó, como bien dijiste, hace como 10 años, basado en un modelo de unas orquestas infantiles que nacieron no en México, en Venezuela. Las orquestas se hicieron muy, muy famosas y hay músicos profesionales, entre ellos el director de la Filarmónica Los Ángeles, Gustavo Dudamel, que salieron de ese modelo de orquestas infantiles y luego en México lo replicó Fundación Azteca. Y cuando tenía me parece que una orquesta nada más, una orquesta en Puebla, comenzaron con una orquesta en Puebla, a un par de gentes de la comunidad, y ahí podría yo equivocarme si hubo más gente involucrada, pero por lo menos Vivian Biskin y la señora Perla Ginich y su esposo, junto con Marcos Meta, que también es gente muy cercana al CDI, pensaron que sería muy interesante abrir una de esas orquestas que estaba abriendo Esperanza Azteca, como la de Puebla, pero para la comunidad judía. Con características diferentes. Entonces, evidentemente, pues tuvimos un acercamiento inicial con Esperanza Azteca para ver si nos podían dar algo de material académico, para ver si podíamos hacer alguna sinergia con, pues, tal vez con alumnos, que algunos alumnos de Kol Shalom los invitaran a tocar en foros donde invitan a Esperanza Azteca a tocar, como fue el caso de los violines de la Esperanza que comentaste
entre el currículum que leías. Y si me permites, Isaac, te voy a interrumpir. Voy a poner un pequeño video como para dar un contexto. Quédate en donde estás en la historia para continuar. Dura 2 minutitos el video. Súper. Esto es Carmina Burana. Ahí les va. Ahora sí, continúa con la historia. No, pues yo voy a aplaudir otra vez porque me volví a emocionar. Ese fue una de las piezas que tocamos en el concierto inaugural. Acá le llamaban el concierto inaugural, pues después de un par de años de fundada la orquesta, ya teníamos un buen volumen de niños que podían tocar y pues, se hace un concierto como, o por lo menos Esperanza Azteca sí los hace, y ese fue el concierto que dimos en la Eugene Yolisli. Iba en el tema un poco de la historia y bueno, pues si quieres como... Quisiera darle la palabra a Lore, porque Lore está desde un inicio y la tengo muy callada. Está desde un inicio en el proyecto, ella es la directora general, digamos, y ella como que ha vivido toda esta historia que comenzamos desde hace 10 años con ese concierto, prácticamente con ese concierto hasta el día de hoy. Muy bien. Perdón, Pues Lore, que te callé. No, pues los inicios fueron muy emocionantes, muy al mismo tiempo que apabullantes. Empezamos con 120 niños más o menos. Wow. Realmente fue una idea, sí, de un pequeño grupo de la comunidad judía que se acercó a Esteban Moctezuma con Esperanza Azteca, como dice el señor Isaac, con esta idea de las orquestas que vienen del modelo de Venezuela. Por supuesto que la comunidad no se podía atrever a encerrar 5 días a la semana a los niños en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche y tuvimos que hacer algunos acomodos para que
los niños fueran 2 días a la semana de 4 a 8 a 7 de la noche, 7 y media de la noche. Entre ellos también faltó mencionar a Sofi Mercado, por supuesto Vivi Biskin, bueno, es Samantha Sarmiento y Perla Jinich, fueron las que iniciaron toda esta labor. Hicimos audiciones a todos los niños de la comunidad, entre ellos estaban Linda y Gideon, que los estoy viendo y me da mucho gusto. Muchísimos niños llegaron y pues comenzamos el proyecto muy parecido a lo que hacían en Esperanza Azteca. Y era tanto de canto como de tocar instrumentos, ¿sí? ¿Verdad? Sí, la idea era tener 105 músicos y 100 cantantes. Nunca logramos los 100 cantantes porque todos los niños querían tocar algún instrumento. Entonces fue muy difícil tener los 100 cantantes. Gideon se ha de acordar que si teníamos 5 eran muchos y así nos hemos pasado. Todos los niños quieren cantar, pero también tocar un instrumento. Así es. Qué bien. Y platíquenos un poco, bueno, antes de pasar a Gideon y a Linda, Ben, te voy a dejar un poquito después porque tú eres el hoy. Alumno actual. Pero, Yasmín, ¿en qué momento de esta historia te integras tú? Yo me integré primero que nada como en finales de 2013, principios de 2014. Me integré para cubrir a la maestra de flauta, que yo soy flautista, que en aquel entonces, por motivos de salud, tenía que dejar el proyecto, y entonces yo me integré en ese punto. Tomé a la clase de flauta en principio, y después estuve ausente como 1 año y medio porque me fui a estudiar, a hacer cursos de pedagogía, de dirección, cosas así. Y cuando volví, hace ya 3 años, entonces fue que Lore me recibió con los brazos abiertos y entonces me dio un grupo de niños para hacer ensamble. Y así fue que tomé a los niños más chiquitos, a los que van entrando, para hacer ensamble, primero que nada. Después volví a tomar la clase de flauta y finalmente tomé la orquesta. Y recuérdanos, ¿cuál es el rango de edad de los participantes? En realidad tenemos niños desde muy pequeños, desde los 4 años, 3 en ocasiones, y bueno, los más grandes están cerca de los 23 años. Entonces tenemos un rango muy amplio de edades. Tenemos en realidad mucha más población entre los 9 y los 11, 9 y los 12, pero somos capaces de abarcar todo ese rango. ¿Cuántos años tenían ustedes, Gideon y Linda, cuando entraron? Gideon. Yo entré a los como 13 años más o menos, que fue cuando empezó la orquesta. Sí, entré en cuanto, o sea, fui a audicionar y entré desde que empezó. Creo que sí tenía entre 13 y 14 años y estuve ahí hasta que me gradué de prepa a los 18. ¿Y ese fue tu primer acercamiento con el mundo de la música? No, yo toco música desde los 3 años, tocaba cello. Ok. Y estuve tocando en ensambles de cuerdas en la otra escuela en la que estaba. Estuve en el Eton, después me cambié a la Yiddish, que fue cuando también entré a la orquesta. Y cuando entré a la orquesta, cambié del cello al oboe y estuve toda mi carrera en Kol Shalom como oboísta. Pero ya ahorita estás, antes de empezar la transmisión, escuchaba que estás preparándote con toda seriedad para pues emprender una carrera musical ahora sí de forma profesional, ¿es correcto? Sí, la música se convirtió en el eje principal de mi vida y ahorita estoy estudiando composición y dirección en Berkeley y pues ya en eso voy a centrar mi vida. No, pues muchas felicidades, qué valiente, diría yo. Pero qué bien. Lo digo yo que vengo del mundo del teatro, no creas que lo digo así nomás a Linda, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía 7 por cumplir 8. También cuando fui a las audiciones desde que abrió la orquesta. Tampoco fue mi primer acercamiento a la música. Yo empecé a tocar piano a lo mejor 2 años antes de eso. Pero como que no se dio, el piano no se dio. Y yo también desarrollé mi carrera en violín en la orquesta desde el principio. Y por qué violín, no sé, mucha gente me pregunta. Es algo que nunca he podido contestar. Es lo que había. Respuesta suficientemente atinada. Lo que había es suficiente. Lo que había.
Y yo me salí de la orquesta hace 2 años porque empecé a estudiar la prepa en Estados Unidos, pero he seguido como en contacto con la orquesta. Participé en el concierto de verano del año pasado, como por refuerzos. Entonces he seguido como en contacto con la orquesta, pero ya no participo como tal. ¿Y por qué una orquesta? Y ahorita prometo que voy contigo, Ben, pero ¿por qué una orquesta? ¿Por qué no seguir tocando el cello tú solo o el piano tú sola? Ok. No, a ver, yo ahí puedo decir algo y si Claro. quisiera que también Lore participe en la respuesta, pero, o sea, en el caso particular de Linda, no es que se salió de la orquesta porque ya no quería participar, es porque se fue, No, es porque no se fue salió, por eso. se No, esa fue. no es la pregunta. No, la pregunta es al revés. La pregunta es, ¿ya tocabas el piano, ya tocabas el cello? Ben, ¿tú tocabas algo antes? A ver, platícanos rápido tú. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué Yo hacer tengo una orquesta 14. si No ya? sé. Yo tengo 14 y antes también había tomado clases de piano, pero no me gustaba tanto. Pero luego ya entré a la orquesta y empecé a tocar clarinete y me la paso súper. Ahora tocas el clarinete, me encanta. Eso, la pregunta para los tres es, si ya tocaban un instrumento y así, ¿por qué meterse a una orquesta? Porque, bueno, yo me acuerdo que mi papá llegó así de la nada, así de, ay, me llegó un mail que van a abrir una orquesta, y como cualquier niño de 7 años que toca piano y que le gusta su clase de piano, que viene de una familia bastante musical, pues claro que dije que sí, que me encantaría, y también es una experiencia muy diferente. O sea, yo he tomado muchos tipos de, o sea, clases como particulares, o sea, individuales o clases grupales, orquesta, y es todo muy diferente el tener la oportunidad de no nada más de aprender el instrumento con otras personas en grupo, pero también aplicar el instrumento a la hora de estar en ensamble o de tocar en la orquesta. Es muy diferente, es otra experiencia que es muy enriquecedora en otras maneras, que una clase individual de piano no necesariamente te puede dar. ¿Cómo? Bueno, tú, Gideon. Para mí son dos cosas muy importantes. La primera es que tocar con alguien nunca es igual que tocar solo. Y la verdad es que a mí tocar solo no es algo que me llena. Entonces, yo siempre he buscado el tocar con más gente y pues qué más que tocar en una orquesta. Y por otro lado también el pertenecer a una orquesta y no he estado en otras orquestas grandes como Col Shalom, pero llegó un momento que se formó una familia, creo, y pues todos, más allá de la música, éramos amigos, o sea, somos amigos todavía. Y, o sea, la convivencia, aparte de la música, que pues la música nos une a todos, pero más allá somos gente que pensamos igual y actuamos de cierta manera, y pues la orquesta nos llegó a unir. Ben, tú, por qué el clarinete? La verdad, no tengo idea. Seguramente no me acuerdo nada porque entré cuando tenía como 8 años y yo sé que no era muy chiquito, pero no me acuerdo nada, pero me gustó y ahí me quedé y me gusta mucho. ¿Y te interesa perseguir una carrera en la música? Lo he estado pensando, pero todavía no estoy seguro. Pero últimamente sí estoy mucho más metido en el mundo de la música, también empecé a componer, entonces yo creo que tal vez. Me encanta. Voy a seguir con este tema y ahorita voy a regresar con Yasmín y con Lore, pero antes les voy a poner otro videito porque venimos muy preparados hoy. Gracias. Violinista en el teclado, para que vayamos teniendo contexto.
ich singe die Mann, wenn ich bin ein reicher Mann. Hat in kaltem Wasser nicht da reingetan, liegel, 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 liegel da. Folge hat am Eidel bei der Welt, gewinn ein Edel, Edelmann. Oh, nie auf dem Reuter, Poesia Barat, darf gehen mit dem von der Stadt. Was schönen Tag mit der Träume, was los daroi. Allan Gereppen, Holz, wenn Läufen darauf, a zweite noch ein Läufer a dritte Läuf, ich weiß noch nicht wie euch. Wenn ich bin der Rotzil, ja, man, dam. Die ganze Tag wollte ich sie wie die Mann. Ganze Tag wollte ich sie wie die Mann. Ganze Tag wollte ich sie wie die Mann. Wenn ich bin der reiter Mann. Ist das mein Leiden, das Kleine? Ist es das Single, wenn ihr seht? Mit Nora kommt ich schon der Passen, seinen Sein. Wenn ich sie so schön geworden, wenn ich sehr wohl gewachsen bin, der Schnecken hat sie gespielt in Eis. Seine Gedanken Blumen und über Nacht ein Häuser Oigan, Bibi Biskin manda muchos saludos y besos. Y Gracias. Raquel Aronovich Strauss Mm, dice que son lo máximo. Gracias. Yasmín, ¿por qué la música? ¿Qué herramientas da la música, sobre todo en este rango de edad tan formativo?
Híjole, la verdad es que muchísimas, ¿no? Usualmente escuchamos que la música hace magia y hace un montón de, da un montón de cualidades y un montón de herramientas. Hay muchísima literatura al respecto. Sin embargo, está comprobado, por ejemplo, que niños que están en edades así formativas impacta directamente en su lectoescritura, por ejemplo, porque al empezar a descifrar una partitura, hacen exactamente lo mismo al empezar a leer, por ejemplo, ¿no? Entonces les ayuda muchísimo a desarrollar sus habilidades lectoescritoras. Y en la parte matemática, por ejemplo, también impacta mucho, sobre todo en la parte de las fracciones. Cuando están viendo fracciones en la escuela y ellos están tomando música, está comprobado que los niños que toman una clase de música tienen un mejor aprovechamiento escolar. Encima de eso está toda esta creencia de que la música te ayuda a relajarte, a concentrarte. En realidad a nuestros niños les da una herramienta para expresarse. Ellos se encuentran en la música, en su instrumento, aunque ahorita ya los escuché decir que no saben por qué eligieron su instrumento. Los músicos pensamos que es el instrumento el que te elige a ti. Entonces es normal no saber por qué elegiste ese instrumento. El instrumento llega a ti. Pero en realidad al estudiar un instrumento se potencian todas estas capacidades y nos ayudamos mucho a la motricidad, por ejemplo, ¿no? También es muy, muy importante. La música trae muchísimos beneficios y sobre todo también tiene esta capacidad de utilizar distintas partes de nuestro cerebro al mismo tiempo. Un niño que está tocando un instrumento está coordinando sus dedos con sostener el instrumento para empezar, con la lengua si somos alientistas, estamos descifrando una partitura y estamos escuchando a los demás al mismo tiempo y viendo al director. Entonces son muchas las capacidades que se desarrollan al estudiar un instrumento musical y al ser parte de una orquesta, esto se potencia muchísimo. Gracias, Lore. En 10 años, me imagino que has pasado así por los momentos más espectaculares y los momentos más complejos. Así es, de todo. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta montaña rusa que me estoy segura ha sido Kol Shalom, porque eso es lo que hace entrañable este tipo de proyectos. Bueno, siempre lleno de satisfacciones. Cuando tú ves, bueno, me acuerdo mucho al principio, el primer día, donde había muchos chiquitos, muchas pirinolas corriendo sin autocontrolarse, sin saber qué hacer. Y cuando llega el primer concierto y los ves entrando formados con la postura, con su instrumento, sentarse y concentrarse, no lo puedes creer. Cuando ves niños de 5 años participando con jovencitos de 18, 19 años y esos chicos grandes ayudando al pequeño, la verdad es una satisfacción fuera de serie. Yo creo que no hay nada más hermoso que haber visto crecer durante estos 10 años a esos niños de esa manera. Así es. Isaac, ¿a qué retos se enfrenta Kol Shalom hoy? Mira, básicamente el de la población estudiantil, que eso implica tema de recursos, todas las instituciones comunitarias nos quejamos de lo mismo. Finalmente, aquí lo que necesitamos es tener un poquito más niños de los que tenemos. ¿Cuántos tienen? Cerramos el ciclo escolar con el orden como de 40. Okay. Esos 40, pues con un perfil que a lo mejor es parte de la respuesta de otra de tus preguntas hace rato, un perfil muy amplio, Reina. Es bien padre porque hay niños de diferentes edades, pero también hay niños de muy diferentes perfiles. O sea, te hablo una niña religiosa de falda, hija de rabinos, con gente que a lo mejor no es tan observante, ¿no? Que son de todas las escuelas, tenemos de todas las escuelas de la red niños, o bueno, a lo largo de los años hemos tenido todas las escuelas de la red. Y entonces la mezcla de eso se hace padrísimo, ¿no? Entonces, el reto principal, tengo un gran equipo de trabajo, aquí solo están 2 de los profesores que nos ayudan todos los días, pero pues tenemos un equipo de 11 maestros de instrumento, que además tenemos, Rina, y eso no se ha dicho, un programa como muy integral. Es un programa que no solo enseña el instrumento y ya de repente los niños están tocando en un ensamble, como los videos que has presentado. Los niños toman solfeo, los niños toman, me gustaría si quieres Lorena o Yasmín que expliquen la parte de académica, pero es un programa como muy completo
que abarca más que tocar el instrumento y eso lo hace muy diferente, lo hace diferente que la academia de rock, lo hace diferente que las clases de música individual en las casas, lo hace diferente que cualquier otra cosa que tiene que ver, como decía un poco Gideon, que tocar el instrumento yo solito no me llena, ¿no? Y sobre todo porque es este tipo de proyectos que generan comunidad dentro de la comunidad, ¿no? O sea, que es un proyecto que genera identidad, genera sentido de pertenencia. Un poco lo decían ahorita los chavos. Correcto. Desde un lugar de encuentro. Y desde ese lugar le preguntaría, antes de pasar al programa un poco más académico, a estos exalumnos y alumnos, si tuvieran que decirle a alguien que no sabe qué es Kol Shalom, ¿por qué vale la pena que se acerquen al proyecto? ¿Por qué? ¿En qué les aportó a ustedes en su vida hasta este punto? ¿Qué le podrían decir? ¿Quién quiere empezar? Ben. O sea, montones. Ok, pues yo primero quería hablar, como retomar un poquito el video que acabas de poner. Por favor. Para ese concierto yo tuve que estar todas las vacaciones, me fui a Israel porque ahí vive mi abuela, todas las vacaciones con un maestro israelí tomando clases de clarinete para poder hacer una audición y estar en ese concierto. Luego, en esos conciertos, muchísimos ensayos y luego nos quedamos en la escuela, luego en el estacionamiento de la escuela nos daban comida, era súper padrísimo y luego además nos quejábamos juntos del director y eran muchísimas risas. Aquí también tengo un folder que literal lo tengo aquí, este es mi escritorio, lo tengo aquí en mi escritorio donde están 1000 partituras y unas de esas, de hecho este verde, aquí tengo las partituras de ese concierto. Entonces, Kol Shalom es risas, es aprender un instrumento, es tener una conexión más profunda con la música, porque hay gente, he escuchado gente que no entiende la música clásica y está bien, pero dice no tiene letra, entonces ¿cómo sé qué quieren transmitir? Pero si ayuda a entender eso un poco más, a tener una conexión más emocional con la música. Gracias. Lita. Antes de que se me olvide, de lo que decía Ben, que cómo le entiendes lo que dice si no tiene letra, algo que me he puesto a pensar muy recientemente, la letra de la canción expresa cosas que tus pensamientos, todo lo que puedes expresar, pero ese es justo el punto de la música, que puedes expresar lo que no sale en palabras, de todos los sentimientos que no, simplemente no puedes explicar, que no son fáciles de poner en palabras. Eso es lo que aprendes a transmitir en la música. Y algo pues, que no es Kol Shalom, a mí me abrió 1,000,000 de puertas, me ha transformado en la persona que soy hoy. Muchos de mis amistades más cercanas salieron de Kol Shalom, o sea, realmente me abrió 1,000,000 de puertas desde la persona que soy a descubrir mi identidad y a dónde me dirijo en mi vida. Padrísimo, gracias. Gideon. Para ya no repetir mucho, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Ben y Linda. Y también creo que algo que mucha gente no piensa, y sí creo que es importante repetirlo, es que estás con un grupo de personas que todos van por un mismo fin y al final eso es creo que una manera muy poderosa de conseguir amigos, que es lo que decía Linda. O sea, al final es como si fuera una tnuá, pero que a la vez estás aprendiendo música. Entonces te llena de muchas maneras que tal vez no se ven luego, sino hay que ponerse un poco más a pensar y a sentirlo. De acuerdo. Ben, dice Vivian Biskin que eres muy inspirador. Oigan, les voy a poner otro video para pasar a esta parte que decía Isaac, que nos platiquen Yasmín y Lore, pues un poco de cómo funciona este programa y trayéndolo un poco a esta realidad que como todos tuvieron que hacer pues ciertos ajustes dada la cuarentena y la pandemia. Vivi Biskin también dice, wow, Linda, qué emotivo y profundo, gracias por tu mensaje. Y entonces voy a poner este video que intuyo lo hicieron durante la cuarentena, y me parece que es muy emocionante y ahorita ustedes nos van a platicar, ¿va? Ahí les va.
Cuéntenme un poco de eso. ¿Cómo es como este esquema académico, por un lado, y por otro lado, cómo llegaron a esto, ¿no? A esto que acabamos de ver que está lindísimo. Bueno, buscamos en realidad que los chicos poco a poco vayan siendo autosuficientes en la creación musical, bueno, en la ejecución musical. Entonces les damos diferentes herramientas, diferentes materias para que ellos vayan desarrollando todas estas habilidades, como decía Yasmín. Tenemos diferentes materias, entre ellas conjuntos corales. Ahora vamos a innovar con una materia que es conjuntos rítmicos, buscando que también esta parte rítmica esté con ellos. Tenemos aparte solfeo, la lectura de las notas y todas las cuestiones teóricas, entrenamiento auditivo, creación musical y su instrumento, además de ensamble para los chiquitos y orquesta para los grandes. Todas esas materias o asignaturas van modelando al músico que nosotros queremos hacer, que sea pleno, completo en cuanto a su ejecución musical, que cuando no estemos nosotros presentes, bueno, aquí tenemos a chicos que como Gideon, que se dedicaron a la música, pero otros no es necesario que se dediquen a la música. El punto es que cuando quieran tocar el instrumento, lo disfruten y lo puedan hacer con cualquier partitura a la mano. Que quiero tocar el Fantasma de la Ópera, lo bajo y lo puedo tocar y disfrutar lo que estoy haciendo. Esto es lo que queremos lograr, una autosuficiencia musical. Entonces, para eso necesitamos diferentes asignaturas. Y esta piececita, bueno, le voy a dar la voz a Jazz. La verdad es que me encanta. Estaba pensada para los más chiquitos y se convirtió en algo delicioso. Que ella nos platique. Bueno, yo nada más voy a retomar tantito lo que decían los chicos hace ratito de qué hace especial a Kol Shalom, y en realidad todos hablaron acerca de una cosa muy importante que es el vínculo, ¿no? El vínculo con su instrumento, con su maestro de instrumento, con los chicos con los que tocan en la orquesta, con todos los demás maestros. En Kol Shalom procuramos vínculos muy sanos y muy enriquecedores, ¿no? Eso hace que los chicos se sientan satisfechos, se sientan contentos, se sientan avanzando. El ambiente en Kol Shalom es en realidad un ambiente muy, muy sano y muy competitivo como en el buen sentido de la palabra, ¿no? Quieres estar ahí y quieres hacer las cosas mejor. Es uno de mis centros de trabajo, pero finalmente yo llego a Kol Shalom encantada de la vida, o sea, ni se siente que esté trabajando, vaya, o sea, es muy bonito la convivencia con los demás maestros que, como dice el señor Isaac, son impecables, de verdad, es un equipo de trabajo maravilloso. Y bueno, la convivencia con los niños es enriquecedora todo el tiempo. Entonces, el vínculo que se crea con la música, con tu maestro, con tus compañeros, una vez que entra a tu vida la música, ya no sale de ella, ¿no? No queremos formar músicos profesionales, efectivamente. Estamos en realidad cooperando, estamos siendo parte de la formación de seres humanos integrales, ¿no? Porque finalmente en la orquesta aprenden a hacer equipo, aprenden a respetar cuando le toca al otro tocar. Y hay que estar callados y le va al otro, hay que ser capaz de preparar mi pieza bien porque los demás están confiando en mí. No es que vayamos a llegar a la orquesta a leer mi partitura a primera vista y a ver qué sale. No, los demás están confiando en que voy a hacer bien mi parte. Entonces, todas estas cualidades, en realidad, son la fortaleza, yo diría, de Kol Shalom. Un poco escondidas en la educación musical. Y bueno, esta pieza, Mr. G, efectivamente, es una pieza muy sencilla. De hecho, se llama Mr. G One Fingers March, porque en realidad funciona con un solo dedo sobre las cuerdas, ¿no? Es un solo dedito el que tienen que estar moviendo. Es una pieza muy sencilla, sí estaba pensada para los más pequeños, y en el video, de hecho, participaron bastante los más chiquitos, pero es una pieza que les da a ellos acceso a ser parte de un ensamble, a ser parte de la orquesta, y con un solo dedito que están moviendo sobre la cuerda, ya son parte del todo, ¿no? Entonces, fue una pieza, yo creo, muy atinada para esta época, además. Está padrísimo y como dando pie a todo esto que acabas de decir, Yasmín, voy a compartir este último video. Y Rina, si quieres, te interrumpo 10 segundos más para completar esa información. Por favor. Evidentemente,
lograr ese video fue muchos retos porque lo hicimos en la plena cuarentena cuando no sabíamos que íbamos a estar en cuarentena. Entonces, arrancamos clases con todos nuestros niños de manera individual y para poder hacer un trabajo como en equipo, que es lo que normalmente se hace cuando estás tomando clases presenciales y están ensamblando o tocando con la orquesta, pues buscamos, fue un reto técnico difícil de lograr para que entre todos a tiempo y grabarles la pista para que la sigan, etcétera. Pero bueno, al final se logró ese video que está muy lindo. Lo otro que te quería decir era, ya no me acuerdo qué, si quieres pon tu video y ahorita si me acuerdo te vuelvo a... Sí, tú interrumpe las dos que necesites, pero creo que este video justo engloba, digo, porque ya el tiempo se nos acaba, Okay. y creo que este video engloba muy bonito todo esto que acaban de decir y sobre todo utilizar este espacio como una oportunidad y una ventana para pues la banda que nos esté escuchando, que corran la voz, que platiquen de Kol Shalom, que se acerquen a Kol Shalom, que yo que he crecido digo, no fui parte de Kol Shalom, pero he crecido de la mano del teatro y el teatro musical y la música siempre ha sido parte integral de mi vida, pues con los ojos cerrados puedo decir que estoy segura que la experiencia de los chicos y chicas que participan en un proyecto como Kol Shalom es una experiencia que les cambia la vida para bien y que es lo único que hace es ensanchar su kit de herramientas. Entonces, pues un poco la intención, por eso tengo la necesidad de poner tantos videos, porque quiero que la banda se prenda, Gracias. y los conozca. Vivi Biskin, que está muy comprometida con este Facebook Live, te mandamos besos, Vivi. Mi corazón está tratando de amor y felicidad. Muchas felicidades, Isaac, Linda, Gideon, Ben, Yasmín y Lore, y todo Kol Shalom. Son un orgullo para la comunidad y para México. Y con esto, vamos a poner este videito que creo que engloba muy bien todo lo que hemos platicado hasta este momento.
nada, fue hace 5 años, pero me parece que estaba muy al lugar con lo que estábamos platicando, porque si acaso en estos 5 años extras estoy segura que solo se ha potenciado todo lo que este video transmite y proyecta. Si quisiera alguien contactarlos, saber más del proyecto, involucrarse, mocharse, ¿a dónde? Sí, ¿Cómo? todo. Si quieres te doy un par de teléfonos o cómo es más fácil que los dicte Pues sí, si no sé si tienen redes sociales. Sí, tenemos una página de Facebook que me parece que ya la ligaron, pero te voy a dejar mi celular y el de Lore, si te parece. Yo no lo daría aquí, la verdad es que yo no lo daría aquí porque no sabemos quién puede ver esto por tu seguridad, está bien. pero sí podrían poner, si tienen un mail y la página de internet o de Facebook, nada más mencionarla como para que pues, puedan acercarse a ustedes por ahí. Sí, tenemos la página de Facebook que es, si mal no recuerdo, es Kol Shalom, ¿no? Orquesta Kol Shalom. O sea, Facebook, /kolshalom.com. No, Bueno, busquen. Échense un clavado ahí, acérquense. Estoy segura que cambiará las vidas de quien se acerque y sobre todo encontrar un lugar. Lo que en mi experiencia con el mundo de las artes es que todos los que en algún momento nos sentimos un poco fuera de lugar y un poco outcast, de pronto cuando encontramos nuestro lugar a través del arte, encontramos una familia y encontramos una razón de ser y existir. Y entonces, pues eso, me parece que Kol Shalom ofrece eso y que es un proyecto bellísimo. Así que pues muchísimas gracias. Gracias Gideon, gracias Isaac y Linda, Yasmín, Ben, Lore, gracias por compartir su proyecto, su experiencia y gracias a los que estuvieron conectados. Vivi, gracias por las porras y pues un abrazo bien apretado y pues un saludo, ¿no? Y gracias. Gracias, Vivi. Gracias. Ojalá que mucha gente que nos haya visto pues pueda acercarse con nosotros, nos encantará. Padrísimo, pues ya estamos. Pues eso fue todo por esta tarde. Sigan aquí conectados en la oferta que tenemos en el CDI en tu casa. Ya saben que todos los días a las 6 de la tarde tenemos una plática interesante. Tenemos los campamentos de verano virtuales, clases de teatro, de fotografía, de manualidades, todo para toda la banda sin costo. Acérquense a las redes del Depor. Y por otro lado, recuerden que el Depor ya también abrimos parcialmente de forma presencial en todas las áreas al aire libre. Y se vuelve una experiencia, créanme, muy segura y muy agradable, porque pues el Depor la verdad es que está precioso. Y pues Ann sí dice que qué hermoso proyecto y que bravo, Ben. Y gracias, pues eso es todo por esta tarde. Abrazo apretado, síganse cuidando y pues nos vemos prontito. Gracias. Gracias. Gracias, los esperamos.